Bueno, gracias María por ser nuestra técnica especializada, además de ser doctora en psicología. Pero creo que el ambiente de la literatura está en realidad plagado de estos pequeños ejemplos donde uno no se siente escritor el momento que se siente escritor, pero también se tiene que sentir como el que va acomodando sillas y no hay quien las acomode, porque en realidad la vida del escritor se centra en lo más importante, perdón, y lo más importante creo que es en realidad de donde se nutre el escritor, que son de los pequeños detalles, ¿no es cierto? Entonces, los pequeños detalles en las grandes obras literarias se puede tirar de un pequeño hecho circunstancial y nos vamos poniendo en funcionamiento y la cabeza se nos va poniendo en funcionamiento. Hoy retomamos, Sade está muy contenta, está muy alegre, eh, estamos de festejo nuevamente y se inicia con la Feria del Libro toda esta revolución de ideas que propone la sociedad argentina y también muy contentos porque continuamos como habíamos. Un minutito que voy a desconectar acá, que sí, y me pasa eso. Y me están hablando de Mar del Plata. Ujú. Eh, qué bárbaro, ¿no? Eh, Vamos a apagarlo directamente. Y les decía que acompañando la apertura de Feria del Libro, tenemos también una alegría muy grande, personal, de la institución, que es retomar el contacto con nuestro querido amigo, ya porque tenemos que decir que es casi un amigo nuestro, fuerte amigo, que es nuestro amigo Oteriño, el poeta. Eh, y además quiero decir lo que en realidad yo admiro del poeta Oteriño. Eh, la escritura se podría definir como, cuando uno escribe, son como capas, la escritura tiene como capas geológicas, ¿no? O sea que en la escritura uno va pudiendo descubrir muchos universos propios, muchas etapas de su vida. Ahí están en nuestra vida, en nuestra personalidad, están muchos mundos que hemos habitado, muchos idiomas que hemos hablado, muchos enfrentamientos que hemos tenido. Y todo eso, en realidad, nos va acompañando en nuestro diario vivir. La escritura suele servir como para recordar o nos recuerda automáticamente, si nosotros desearlo, nos va contando la vida nuestra, nos va contando las etapas, llamémoslas geológicas, como es la etapa de la humanidad, nos va contando quién fuimos, por qué somos así, de qué manera nos comportamos y recreando un mundo emocional. Ahora, el poeta es mucho más que eso, porque el poeta va a descifrar cosas. El poeta, no cualquiera es poeta, porque el poeta va a ir descifrando algunos contenidos, algunos significados, algunos significantes que en realidad nosotros no alcanzamos a comprender en nuestra literatura común de cuentos, de historia. Entonces yo tengo una gran admiración porque el poeta pone pone el detalle de lo que nosotros a veces no alcanzamos a percibir. Hay que vivir en un estado de poesía, ¿no? También, porque en realidad el poeta, yo he caminado, andado en auto con poetas y he visto cosas y viajando con un poeta y me dice, mirá, la sombra que corre por el campo. Y si a mí me deja helado, porque digo, ¿por qué no puedo saber eso? Yo, ¿por qué no puedo escribirla? Bueno, cada uno tiene, en realidad llega a las profundidades que puede de uno mismo. Así que, este, nuestro querido amigo de SADE, te agradecemos otra vez. Sabemos todas las actividades que tenés, sabemos todo lo que haces, pero te íbamos
a mandar una carta documento si no arrancabas este año, ¿eh? Así que bueno, los dejo con Rafael Oteriño. Bueno, gracias. Bueno, es un gusto retomar este encuentro. Les confieso que cada clase es para mí un motivo de reflexión, me llega, me lleva a indagar sobre aspectos que creía conocidos, pero cuando tengo que exponerlos, tengo que encontrar las palabras como para hacerlos más explícitos. El tema de la poesía es algo que así, en lo personal, me acompaña desde toda la vida, pero también ese acompañarme toda la vida me lleva a constatar que la opinión sobre la poesía no es la misma, va cambiando y ha ido cambiando a lo largo de los siglos. Por lo pronto hay una primera clasificación, pero ya es contemporánea, que decir poesía por un lado, prosa o narrativa por otro. Pero eso es un concepto ya más afín a la noción de literatura, que hace una primera partición. Poesía, por un lado, como un saber singular, histórico, tradicional, casi íncito y natural al hombre, que nació con el hombre mismo, y la narrativa que ya estaría un poco en un habla y en un cuento más organizado, o sea, de una civilización más desarrollada. Pero lo cierto es que la poesía es anterior a la narrativa y a la novela, muy, muy anterior. La novela podríamos pensar que comienza recién y se coloca ahí la figura de alguien que mañana va a ser motivo de celebraciones, que es Cervantes. Mañana se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Cervantes. Y Cervantes es el autor de varias obras, pero hay una cumbre, que es El Quijote. Y El Quijote, que es de 1604, creo que es, eh, se señala que es la primera novela, la primera noción de novela. O sea, ustedes se dan cuenta, la humanidad tuvo toda la Edad Media anterior, tuvo todo el mundo antiguo y podríamos remotamente colocarlo como el primer escriba, Homero. Pero si nos vamos un poco más atrás, seguramente el hombre de las cavernas, que no dejó testimonios escritos, también sintió el temblor de la poesía. O sea que la poesía es infinitamente anterior, muchos siglos anterior a la narrativa. Poesía tenemos en la noche solitaria de la caverna, el hombre que se refugiaba ahí, no había construido una vivienda, sino que de noche se refugiaba en la caverna y de día salía a recolectar o a cazar. Eso es el comienzo. ¿Para qué? Para sobrevivir. Y ese hombre en la caverna todavía no había construido una casa, se escondía en los huecos donde podía, ese hombre primitivo. Bueno, cuando veía la luna llena o cuando veía las grandes tormentas, sentía un escozor, sentía un miedo, sentía un temblor o sentía un pasmo parecido también a la felicidad, sobre todo cuando amanecía, cuando salía el nuevo día y volvía el sol. Ese hombre, en las primeras palabras, los primeros sonidos, acaso guturales, tenían la estatura, tenían la dimensión, tenían el tono de lo poético, porque ya buscaban una expresión que saliera de los labios, pero que fuera escuchada por otro. Y en ese ir y venir de la voz había un encuentro semántico, aunque no fuera todavía de desarrollo discursivo, pero tal vez era más gutural, pero sin embargo habría sonidos que eran de ternura o de miedo o de alborozo y que ya estaban expresando contenidos. Y después tenemos que aparecer, ya ir a esa figura tan singular que es la de Homero, que es el que ya empieza a relatar episodios.
y utiliza el canto. Por eso ustedes saben que en la Ilíada comienza, canta o musa la cólera de Aquiles. Bueno, pero comienza como un canto. ¿Y qué es? Es la idea de dejar testimonio de un episodio histórico. O sea, la idea de centrarlo en las palabras, registrarlo en un texto, primero oral, luego después, pasados los años, va a ser registrado por escrito, y en la medida que se lo hace en voz alta o que se lo registra por escrito, ya está concibiendo la existencia de un lector, del otro a quien se va a transmitir esa experiencia. Eso es cambios de la poesía. Luego después, un poco más avanzando en los siglos, empieza a tener funciones didácticas, porque ese lenguaje convencional sirve para dar enseñanza. ¿Y cuáles son las enseñanzas primeras? Las que hacen a la subsistencia, la agricultura y la navegación, que es la que va a llegar a un hombre, al hombre de una isla a otra, de un territorio a otro, para encontrar nuevos hábitats y nuevos lugares, territorios para vivir. O sea, la poesía ahí que tenemos. Y bueno, Hesíodo, más tarde va a ser Virgilio, que van a valerse del lenguaje escrito, poético, en ese lenguaje en estado especial, para transmitir conocimientos prácticos. Por ahí, en el siglo VII Cristo vamos a ver que algunos poetas, porque lo único que existía era el lenguaje poético para transmitir algo, eh, haciendo alguna suerte de metáforas, de frases, empiezan a pensar sobre cuestiones más metafísicas, o sea, no prácticas, sino metafísicas. Eso es un paso importantísimo. Es lo que se llama los poetas de las islas o los poetas cosmológicos, o los también se les llama más prácticamente los poetas presocráticos, entendiendo que la filosofía va a tener primer pie en Sócrates, o sea, siglo sexto, quinto antes de Cristo. Eh, pero estos filósofos anteriores, siglo VII antes de Cristo, Parménides, Heráclito, empiezan a valerse del lenguaje para filosofar, para hacerse las grandes preguntas. Y ahí está todavía unida la poesía con el pensamiento. Así avanza la civilización, avanza la cultura, y ahí también en Grecia, que es la cuna de nuestro mundo, por lo menos nuestro mundo occidental, aparece la dramaturgia. Y en la dramaturgia vamos a ver que primero en Grecia, después va a ser en Roma, empieza también el lenguaje de los actores que empiezan entre sí a estar unidos por una historia que quieren actuar y contar, y además hay un coro que a veces afirma las afirmaciones de los protagonistas, o dice como si fuera la conciencia de estos o la conciencia de un más allá, les está señalando otra historia, aparece entonces la dramaturgia, el teatro, unido a un lenguaje poético. La poesía ahí aparece encabalgada. Si pasamos ya a nuestra era y en el cristianismo se va perfilando un poco más esto. En el canto coral y en el canto individual, en los monasterios, ya buscando esa palabra divina o esa instancia divina que sería la de Dios. Eh, y ahí también tenemos poesía. Pero de luego, cuando avanza y ya el hombre va haciendo pie en una mayor conciencia y racionalidad del mundo para instalarse en el mundo, vamos a ver que se vale de la poesía para pensar, se- eh, para hacer reflexiones morales. Se alía a la poesía el derecho se vale también de expresiones en adagios del derecho romano para dar señales de algunas prescripciones como sobre el recto vivir. La iluminación mística también se da de este lado, ya del hombre aislado, y empieza ya mucho más cercana a nosotros
pero todavía distantes de unos siglos, empieza la poesía a tener una modalidad épica y una solemnidad hímnica. ¿Qué es esto? Cuando ya se estructura más y entonces empieza a contar episodios de un pasado que ha quedado atrás, de un pasado glorioso que el hombre trata de registrar, y ahí aparece entonces también la poesía siendo portavoz, instrumento, eco de esta experiencia. Hoy por hoy ya la poesía no tiene por qué contar grandes historias épicas, porque para eso está la historiografía, para eso están los documentos de la historia, para eso está el cine, para eso están los medios tecnológicos que registran la historia. Entonces la poesía ha encontrado su propio lenguaje. ¿Por qué? Porque ya no es necesario que sea memoria de la humanidad, como lo fue en la antigüedad, sino que empieza a ser memoria de la criatura individual. Hoy por hoy la poesía habla de la criatura humana individual. Es el gran reservorio de la subjetividad, la poesía. Y ahí tenemos entonces dos expresiones vigentes hoy en nuestros días, y la Feria del Libro de mañana es expresión de esto, la poesía oral. Hay un festival de la poesía que va a comenzar el viernes, sábado y domingo, festival de poesía en el cual los poetas, bueno, estoy yo invitado también ahí, vamos a leer esta expresión individual, subjetiva, de nuestra peripecia por el mundo. La poesía oral, leída o dicha de memoria a un público que está ahí enfrente. Esto se parece bastante a la dramaturgia, o sea, hay un espectador y hay un protagonista que la actúa, la poesía, pero a la vez está, y recién hablábamos con algunos de ustedes, hablábamos sobre aquella lectura individual que se hace a partir del volumen libro. Esa que a uno lo asalta en su casa a la noche, se desvela y la toma, lo tiene en la mesa de luz y accede al libro individualmente, bajo una lámpara con una total individualidad. Dos expresiones actuales de la poesía oral y la poesía individual del lector en su refugio. Y seguramente si una es oral en voz alta, la otra es en voz baja. ¿Por qué? Porque hoy la poesía es un acto también, cuando uno lo hace individualmente, es un acto de intimidad. ¿Qué muestra todo esto? Que la escritura de un poema, tanto como la lectura, tratan de un contacto distinto a cualquiera de los que podemos tener con el lenguaje. Esto es importante advertirlo. Es un contacto distinto al que podemos tener con el lenguaje. Nosotros hoy hemos salido a la calle, yo estuve hace un rato en un café de la esquina, pedí un café, me dijeron si azúcar o endulzante, químico. Después la persona que estaba conmigo pidió solo un agua, si era con gas o sin gas. Nos hemos comunicado y nos hemos entendido, pero eso no era poesía. Utilizamos las mismas palabras del lenguaje común, pero uno era el de la práctica comunicación, y esas mismas palabras tratadas de otro modo pueden o no dar lugar a la poesía. O sea, primer hito, la poesía brinda e impone un contacto distinto del que podemos tener con el lenguaje convencional. El lector común a veces, o el lector no iniciado, a la poesía le pide una cierta convencionalidad, o sea, le pide transparencia, que le hable de cosas entendibles, de cosas diarias de la vida. Y a veces siente también la sorpresa de ver que lo que el poeta dice no se entiende mucho. ¿Por qué? Porque el poeta, que ya está iniciado en este uso singular de las palabras, bueno, no repara en la convención que permite la comunicación y utiliza esas palabras de un modo singular, propio.
en estado especial, utiliza las mismas palabras. Y entonces, como el lector común no está iniciado, no tiene los mismos años de iniciación, se queda fuera. Eso es un gran drama para el escritor de poesía, porque el que escribe tiene como finalidad comunicarse, o sea, llegar a un lector. Y yo creo que el principal desaire que puede tener el escritor es dejar afuera al lector, porque en el fondo ese es su objetivo, llegar al lector, a conmoverlo, a transmitirle una experiencia. Entonces ahí está esta primera advertencia que es válida para los dos, para el lector y para el poeta. Primero, para el poeta, saber que está utilizando un lenguaje en estado especial y el lector que comprenda eso. Entonces, el poeta tiene que hacer un mínimo de inteligibilidad en su texto para llegar al lector, donde estén los componentes de la creación y también de transmisión de alguna emoción, porque la poesía siempre tiene un discurso que algo comunica, pero sobre todo una impronta emotiva. Y el lector tiene que hacer un esfuerzo también, tiene que comprender que hay que leer, releer, volver a interpretar ese texto para ver qué es lo que ha dicho, aunque las palabras sean las mismas. Esto es un tema que es fundamental y que aparece tan elementales que a veces parece tonto señalarlo, pero es importante. La poesía utiliza el lenguaje común, pero en un estado especial, en un grado especial. Y esto debe saberlo tanto el poeta como el lector, lo que supone entonces para el lector un pequeño esfuerzo. Eh, bueno, un contacto distinto se articula de un modo especial. No solo se refiere a algo exterior y temporalmente precedente, sino que el poema, una vez que está construido, que lo tomamos en el libro, que lo oímos en la lectura del poeta, eh, refiere algo actual y novedoso y de algún modo autónomo. Esto es importante, porque la poesía no está para decir más de lo mismo. O sea, lo obvio, la cantinela común, no es eso lo que vamos a encontrar en la poesía, ni tampoco es del interés del autor. Sí, puede ser de ciertas canciones infantiles, esas que nos han transmitido en la escuela, nuestros padres, nuestros abuelos, tienen algo de cancioncilla ligera y son muy gratas, inclusive para el aprendizaje también, pero vemos que la poesía adquiere una complejidad mayor, no se ha quedado en esa cancioncilla simple de la infancia, sino que ha hecho unas piruetas, unas vueltas de tuerca que la han hecho un poco más compleja. Entonces hay que comprender eso, y el poeta también debe saberlo al escribir, que al cabo la pieza esa verbal y escrita, que es el poema, eh, importa una expresión de algo actual, novedoso y autónomo de todas las referencias contenidas, históricas y prácticas tomadas de la calle. Cuenta una pequeña anécdota, cuenta una pequeña historia, puede ser que deslice algo muy subjetivo, reconocido de la vida diaria de esa persona, pero siempre está llevado a otra dimensión, a otra latitud. Para esto debemos entenderlo. Inclusive también, en primer lugar, el poeta. Decir más de lo mismo, contar que las hojas de los árboles caen, que en la calle hay ruido, que que los automóviles chocan entre sí, o que las personas se enemistan entre sí o se enamoran una de otra. Esos son los lugares comunes. Esos temas, los temas eternos de la vida, el poeta los trata en una dimensión singular. Y yo hago este gesto porque no es este gesto hacia abajo, sino este gesto de arriba, en una dimensión superior. No digo que sea esto una soberbia así de intelectualidad poderosa, sino
un deslizamiento hacia otra intensidad, hacia otro decir. Porque lo cierto es que la poesía es habla, pero es habla en un estado especial, vuelvo a decirlo, en un lenguaje ceñido, intenso, concentrado, veloz, mediante una mirada que importa un ver a través, una mirada casi parece que el poeta tuviera una mirada oblicua. Mira, pero ve algo más, pero ve otra cosa. Recién lo estaba diciendo acá nuestro vicepresidente, estaba diciendo cuando inauguraba este curso. ¿Qué cosa decía él que es médico psiquiatra, verdad? O psicólogo. Las dos Las cosas. dos cosas, bueno. Y él decía, estoy con un poeta, salgo manejando por el campo y él ve cosas que yo no veo. Bueno, es propio de este lenguaje en estado especial. Ahora en este año se cumple otro aniversario. Decía que había un aniversario que se cumple mañana, que es el Día del Idioma, pero ahora este año se cumple los 100 años de una obra canónica de la literatura criolla, gauchesca argentina. Se cumplen los 100 años de la edición de Don Segundo Sombra. Bueno, Don Segundo Sombra que estaba hecho por un Ricardo Viraldes, no era un hombre de campo, era un hombre que tenía campo, y pero no es que fuera, que se crió y supo querer al gauchaje y a la vida criolla, la supo aprender, pero él era un exquisito, que vivió una gran parte y escribió el Dos Segundos Sombra extrañando a la porteña y extrañando al campo argentino, lo escribió en París. Eh, pero él, que tenía un lenguaje exquisito de un hombre intelectual y formado, tiene expresiones de poesía y maneja unas metáforas de alguna literatura elevada, no la gauchesca del siglo XIX, ya es otra literatura, de una gauchesca hecha por un hombre más refinado, pero tiene cosas muy criollas y que tienen que ver con esta mirada poética. Es como ser, dice en una parte, eh, y el sueño cayó sobre mí como una parva sobre un chingolo. Esto tiene gracia, tiene el lenguaje casi de la poesía. Y el sueño cayó sobre mí. A mí yo cuando lo leía a los 15 años a esta página, me pareció una maravilla, porque con la vejez uno tiene más problemas para asumir el sueño, pero en la juventud el sueño cae sobre uno como una parva sobre un chingolo. El chingolo es un pajarito, ¿no? Un pajarito del campo argentino. Este, y después tiene esa otra página que ya es metafísica pura, el final de Don Segundo Sombra, que es cuando él, ya Fabio Cáceres, se ve obligado a desprenderse, a separarse de Don Segundo Sombra, que es un criollo verdadero, un recero, un hombre que su vida es ir transportando ganado de una localidad a otra, y, y el otro, Fabio Cáceres, que lo ha acompañado, eh, hereda la estancia. Él que era un huérfano, sin embargo, hereda una estancia y bueno, se tiene que quedar en la estancia. Y entonces llega un momento al final de Don Segundo Sombra en el que se van a separar y lo acompaña a caballo a las afueras del campo, atraviesan algunos alambrados y se despiden. Y cuando termina, él lo va viendo que el gaucho va alejándose y va desapareciendo en las lomadas y va reapareciendo. Y termina una frase que es pura poesía. Entonces me veo obligado a volver hacia las casas. Me fui, me fui como quien se desangra. Ahí tenemos poesía ya directamente. Está contando algo, es cierto. La narración sería, bueno, tuve que volver hacia las casas, me fui, pero él dice, me fui como quien se desangra. Bueno, ya acá trae un mundo, las palabras están portando una acción poderosa que no es real, es una invención literaria, pero verdaderamente traduce una experiencia como ninguna. O sea que entonces
la poesía está diciendo eso otro más que contiene la vida. Esto es por lo menos mi punto de vista. Habrá quienes dirán que la poesía es una prosodia, que la poesía es una rima, que la poesía se hace con estrofas, que tiene una preceptiva, que la poesía también se refiere a lo antipoético, porque hoy por la poesía he hecho recorridos de todo orden. Yo creo que la poesía está para decir lo otro que está contenido en lo mismo. Me parece que ese es el papel que le ha quedado hoy en el presente. Y lo otro que está contenido en lo mismo es nuestra más pura subjetividad, que le interesa tanto para curar al hombre, para llevarlo a la zona del darse cuenta, a la psicología. Ese momento donde algo espía en uno, donde produce algo de esa bella palabra griega que es catarsis. Ah, me di cuenta, espié algo, doloroso o feliz, pero sé dónde me encuentro. Eso lo produce la poesía y eso lo produce el psicoanálisis cuando logra curar a la persona. Así que tenemos entonces que la poesía, por un lado, es habla, ese habla se traduce en un lenguaje escrito que pasa a ser signo, signo como palabra escrita, y ese signo transmite algo que es un significado absolutamente libre, creativo y autónomo del instante y originario, inicial que le dio nacimiento. Uno como poeta y uno como se puede hacer posible. Así que por esto que nos permite decir como corolario, la poesía no es una representación de algo preexistente, sino en todo caso es una recreación de algo preexistente. La poesía dice, va más allá del hecho puntual al que le dio nacimiento. Por eso los poetas sabemos qué valor tienen esas palabras o esas primeras líneas que se nos imponen. Nos llega, nos cae del cielo, la musa, o la psicología, o el fluir de la conciencia, O el inconsciente. o el inconsciente también. No podemos darle toda la, o el lujo de las palabras. Algo se nos impone. Y sabemos que, si que nosotros tenemos la dimensión de la riqueza de eso, lo captamos, lo anotamos. Por eso es que a veces salimos corriendo a anotarlo en un papelito, porque ahí está el germen de algo. Después hay que tirar del dedito, hay que ver qué hay. Y acá viene ya, este es el trabajo del escritor, llevar esto a un significado. Y que ese significado no sea meramente una explicación, sino una puesta en acto, o sea, una acción. Y ahí esto nos permite decir entonces que la poesía
da pie a un acontecimiento en el mundo y no del mundo. O sea, no es contar algo del mundo o de nosotros mismos, sino es un suceso que se produce en la existencia nuestra o en la existencia de la calle. Es un suceso que el poeta ha captado. Con lo cual retomo la idea de que al cabo el poema suscita un sentido propio. No se legitima el poema por su correlato objetivo con una realidad anterior y preexistente, sino por la finalidad en sí mismo que ha logrado captar. El poema es un acontecimiento que ocurre en el tiempo y en sí mismo. Y en él nos encontramos el autor con el lector. Y el lector tiene un papel protagónico muy importante. No es que el lector tenga que ser un lector pasivo. No, el lector es un protagonista y como tal es un sujeto activo. Él le va a dar la latitud verdadera al texto. ¿Cómo ser? Y aprovecho porque estamos en la celebración, en las vísperas de la celebración del Día del Idioma, el Día de Cervantes. Cervantes lo escribe en 1600, siglo XVII, escribe Don Quijote de la Mancha. Queda ahí escrito, se logra al poco tiempo una impresión, estas impresiones se van sucediendo a infinidad de impresiones, de impresiones, o sea, de ediciones. Saben que acá es una ciudad cervantina, la ciudad próxima de la provincia de Buenos Aires, Azul, donde un señor Ronco sumó y compró y logró una colección de todas las ediciones del mundo y deben faltar todavía algunas del Quijote, porque es uno de los libros más editados. Bueno, en los primeros 100 años del libro, o sea, en el siglo XVII, se lo tomaba como un libro de cierta humoresca, o sea, un libro para producir hilaridad, un libro gracioso, un libro que contaba las peripecias de un loco que de tanto leer los libros de caballería se había armado él como caballero y había salido a buscar una dama y a producir la justicia sobre el mundo. Bueno, y entonces se lo veía como un libro, sí, de humor casi, de entretenimiento. Recién cuando van avanzando los siglos y ya más próximo a nosotros, en el siglo XVIII, siglo XIX, el siglo XX, se ve que es un examen de la condición humana profundísimo. Eso de lindar entre la locura y la razón está próximo a todos nosotros. Cuando decimos algún disparate, cuando nos enajenamos un poco, aún por la hilaridad o aún por el enojo, estamos poniendo en práctica cuestiones que están en el Quijote. O sea, que era un loco, pero era un loco con mucha sabiduría. Y entonces, hoy por hoy, ya en el siglo XX, se lo ve como una pieza que es una pieza de conocimiento y de radiografía de la condición humana, universal. Y esto está reconocido en todas las lenguas. Eh, y por supuesto, en primer lugar, en el idioma español. Eh, entonces, tenemos que mediante el emplazamiento de una historia singular, mediante una realidad velada, eh, se transmite una experiencia que estaba más allá de lo racional. O sea, que es una realidad velada que habla a partir de una realidad figurada. Se cuenta algo para decir algo que estaba contenido en aquello. Esto es el sentido
de la literatura y de la poesía en particular. El poeta inglés y naturalizado norteamericano, W. Auden, habla de la percha. Dice, el tema de un poema es la percha nada más. Lo que importa es qué es lo que desencadena esa percha, que sería el motivo desencadenante del poema. O sea, siempre hay que ver eso otro que el poema propone. Y acá entonces retomo algo que he venido diciendo en otras clases, que es algo que está contenido en el proceso de la creación literaria, que es la transfiguración. De una instancia se transfigura a otra instancia y aquí opera un elemento irracional. En ese elemento irracional, ¿cómo se va a expresar? Y en primer lugar, el elemento irracional, que sería lo no controlado por por la razón, donde la creatividad se escapa hacia otra dimensión, opera como una ayuda, como una figura retórica importante, la metáfora. En la literatura y en el arte en general siempre hay metáforas. ¿Qué es metáfora? Decir una cosa en términos de otra. No decir necesariamente que esto es como aquello, sino decir esto es aquello. O sea, es un salto de coraje y también de irreverencia. Decir que las peras del olmo, por caso. Es difícil sacar peras del olmo. Bueno, las peras del olmo es una metáfora, porque el olmo no da peras. El olmo da una semillita chiquita que vuela, que ahora en esta primavera, en este otoño están volando de los árboles y el viento las lleva para producir nuevas siembras, nuevos árboles, pero no da peras. Las peras da el árbol, el peral. Da. Bueno, pero decir que la poesía saca peras del olmo, esto lo dice Octavio Paz, que inclusive titula uno de sus libros de ensayos, el mexicano Octavio Paz, premio Nobel, dice las peras del olmo, dice que la literatura es la que puede sacar peras del olmo. Decir, en una expresión que encontramos en la literatura, en la poesía, tu corazón de hielo o tu corazón de oro, eso es una metáfora. No es cierto que puede ser el corazón del hielo, puede ser el corazón contrito, egoísta, cerrado. Pero ¿cuál es la metáfora o el significado que se convierte en acción? Tu corazón es helado, tu corazón es hielo. Bueno, ahí las palabras se han transformado en una acción casi, un significado que se potencia más todavía. El tiempo ladrón. El tiempo no es ladrón, pero sin embargo entendemos de qué se trata. Y sí, en el decurso del tiempo perdemos cosas. Entonces decir del tiempo ladrón es una síntesis poderosa, es hacer de un significado una acción. Y esto es propio de la poesía. Esto debe saberlo el lector cuando se encuentra con estas imágenes tan singulares, debe aprender a disfrutarlas y debe también el autor animarse a ponerlas, porque enriquecen la literatura. La literatura y la poesía son modos de conocimiento, expanden la realidad convencional. Eh, Regla número uno. Entonces, en para el creador y para el lector, prestar atención a las palabras y a su distribución en la página. Hoy por hoy, que no se utiliza la poesía de la preceptiva, aquella que ya venía canonizada por unas formas históricas tradicionales, hoy la poesía ha adoptado la modalidad de la libertad, es libre, a veces en algunos utiliza alguna leve rima. Bueno, hay que prestarle atención a las palabras, porque tal como están puestas en la página, son significantes. Una palabra suelta, aislada, significa algo. Una palabra quebrada
en un momento encabalgada en una línea, también es significante. Eh, yo diría, me animaría a decir que uno como lector debe colocarse ante el poema como si fuera una piedra, encontrarse como un hecho físico. Un poema es un hecho físico, está ahí en la página y como tal hay que verlo, mirarlo en sus blancos, mirarlo en las palabras que utiliza. Las piedras, ustedes vieron que son autosuficientes, son perfectas en su propia imperfección, salvo que estuviera muy tallada, pero una piedra casual con la que nos tropezamos en la calle o que recogemos en una montaña, es perfecta en su imperfección. No es equilibrada. Bueno, un poema es así también. Es un acontecimiento en el mundo que a través de nuestra intensidad semántica y nuestra percepción empieza a disparar significados. Regla número 2: descubrir que a veces el poema, cuando lo leemos y aún cuando lo estamos escribiendo, eh, llevarlo a una latitud como si fuera un mecanismo de una plegaria, como si fuera un rezo, como si fuera una oración laica. Esto muchos poetas contemporáneos me van a disentir conmigo y seguramente tienen razón, pero yo creo, a mí me apasiona la poesía que cuando es enunciada o cuando la leo o cuando la escucho, me eleva a una instancia superior. Entonces, por eso utilizo la idea de mecanismo similar a una plegaria, un rezo, una oración laica, por supuesto, como si se estuviera hablando a una instancia superior. Y de hecho, la poesía que leemos, cualquiera de las que podemos tener a manos, corresponden a una historia superior. Esa instancia superior es la tradición de la lengua. Todos los poemas que se han escrito antes, de Homero hasta aquí. Eh, hay un poeta amigo, Santiago Silvester, poeta salteño, vive ahora en este momento, está en Buenos Aires, contemporáneo mío, colega en la Academia Argentina de Letras, que él siempre recuerda esta frase que me parece, y él la dice mejor que la voy a decir yo. Él dice que cada poema debe hacernos recordar o llamarnos a juicio de de que es heredero y es digno de la tradición creada por Homero. Si o sea, por lo menos como aspiración del poeta cuando creación ser consciente que el poema que uno coloca es hijo de una larga tradición y que de alguna manera está homenajeando a toda la historia de la poesía anterior. Bueno, regla número 3 de la creación y de la lectura es la relectura y la reescritura. Un poema nunca está terminado y un poema nunca está comprendido del todo. Si nos ponemos del lado del lector, vamos a ver que cada lectura nos va a dar un matiz nuevo, o sea, insistir sobre un poema. Si en algún momento nos dio gusto escucharlo y leerlo y entendimos algo, tal vez si lo volvemos a leer otra vez y otra vez y otra vez, eh, vamos a encontrar nuevos matices. Y como escritores, pensar que hay poemas que encontraron su forma y ya están ahí en nuestro propio pasado, en nuestra propia antología, pero comprender que muchos deben ser reescritos y pueden ser retomados y corregidos. Eh, yo en un par de libros tengo algún poema que, con el título, un poema no se termina nunca de escribir, porque yo he tenido que tomar algún poema de algún libro anterior y alguna línea le he corregido, lo he reescrito, porque pasado el tiempo yo también
tuve que vivir un poco para entenderlo. Entonces, este tema de la relectura y de la reescritura son constantes también en la creación. No es que algo que está hecho, el arte no está hecho de una vez para siempre. El arte admite nuevas miradas, nuevas lecturas. Hay una frase muy común y que es muy sabia que dice, cada generación debe hacer su lectura de la Ilíada. Y esto es importante, porque cada generación le va a encontrar distintos matices. ¿Por qué? Porque se va desplazando la humanidad y estamos ante organismos vivos. Nosotros somos un organismo vivo, pero el poema y el libro también es un organismo vivo porque está hecho de lenguaje. Y el lenguaje es un organismo vivo, que lo hacemos entre todos. ¿Cómo? Hablando. ¿Cómo? Equivocándonos. ¿Cómo? Corrigiéndonos. Bueno, la poesía es de este modo una forma de conocimiento y también una forma de desconocimiento de la mirada convencional que hay sobre el mundo. O sea, que la escritura de poesía permite conocer otras latitudes de lo existente y de uno mismo y también desconocer, o sea, echar al suelo y despreciar también algo que está estratificado y ya concebido como verdad última. No, no, la poesía tiene ese poder como organismo vivo, curioso y también irrespetuoso, meterse en lo convencional y desbaratarlo y dar otra versión. Por eso es válido, y acá vuelvo a retomar la figura de Octavio Paz, cuando él en sus ensayos, que yo recomiendo leer, sobre todo los ensayos de Octavio Paz, eh, El arco y la lira es un manual de poesía, por caso, él dice que la poesía es la otra verdad. O sea, hay una verdad, es la convencional en la que nos manejamos, pero la poesía es la otra verdad, que está ahí siempre como un duende, palabra que utilizaba Federico García Lorca, siempre hablaba del duende, que era el curioso, el irrespetuoso, el creativo que se mete en lo convencional y lo desbarata, lo alimenta, lo enriquece, lo transparenta. La poesía como la otra verdad, o sea, la poesía como revelación, destello, epifanía, entronización de ese algo más que sentimos al vivir. Lo tenemos en los labios, lo tenemos en la percepción cuando salimos a la calle o que estamos ante una criatura, ante una persona amada, sentimos que está ahí, pero que hay algo más. Bueno, la poesía está para decir ese algo más. Aquí entonces tenemos, y ya vamos terminando, tenemos que escribiendo y reescribiendo de este modo, el escritor descubre la rilkeana voz propia. Porque como escritores, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vamos a escribir de acuerdo a lo que ya estaba hecho? No. Como escritores sentimos que queremos dar un pasito propio, que debemos, casi es un deber, hacer un lenguaje propio. ¿Por qué? Porque repetir lo que ya está hecho, eso es ejercicio de malabarista. Hacer algo para entretener y disfrutar del aplauso. No, uno como creador quiere decir algo propio. Y bueno, esto, Rilke, ese gran poeta del siglo XX, del que también se están cumpliendo 100 años de su, por lo menos, sí, sí, de su muerte, el 26, 28, por ahí, este, él habla de la necesidad de obtener la voz propia como necesidad interior y para eso él, en aquel libro de las cartas al joven poeta, le recomienda a ese discípulo, a ese joven que lo interpela y le pide respuestas, le dice que asuma la instancia, el dominio de la soledad, que se anime a estar solo consigo mismo, porque de ese estar solo consigo mismo, escuchándose, aparece, se descubre la voz propia.
no para quedarse en la soledad, porque es deber social, somos seres sociales y políticos nosotros, entonces eso nos lleva a ir hacia el otro y eso nos enriquece. Pero para saber quién somos, a veces hay que buscar la instancia de la soledad y sobre todo para ver cuál es nuestra voz. Y nuestra voz tiene matices distintos a las de otros. Entonces, la voz propia. Al cabo, eso puede ser que nos lleve a un lenguaje propio también. Los grandes escritores, por etapas, cada tantos años, aparece un gran escritor que trae un lenguaje distinto. Esa voz propia ha instalado un lenguaje propio. Y eso es el gran hallazgo, ese es de los grandes maestros. Aquí a la Feria del Libro, mañana, mañana se inaugura, llegan algunas grandes figuras. Estoy pensando, eh, bueno, hay un escritor sudafricano que vive en Australia, Coetzee, Coetzee. Bueno, ese es un gran escritor realmente, porque él nace en Sudáfrica, en una zona más marginal de violencia. Sudáfrica es de un gran desarrollo tecnológico y de la modernidad, pero ahí lindando hay mucha violencia. Y él tiene dos o tres libros en el que confronta esta situación de un hombre culto con las situaciones de ese hombre primitivo. Bueno, este hombre va a estar acá. Y bueno, como la Feria del Libro trae tantas figuras nuevas. Eh, Susan Sontag, esa ensayista norteamericana, habla para el arte, y ya voy cerrando, ¿sí?, de una erótica del arte. Y a mí me cabe la palabra. ¿Qué es la erótica? Algo muy dinámico, algo muy apasionante, algo que nos lleva hacia el otro, algo que nos multiplica a nosotros mismos en una pulsión hacia afuera. Bueno, la poesía como génesis, como gestación y como experiencia de lectura importa, tiene contenido una erótica, o sea, algo voluptuoso, algo rico, algo que tiene como si, que busca una carnalidad, pero que no la obtiene porque finalmente estamos en el orden del intelecto y en el orden de la palabra escrita. Para terminar, yo acabo de llegar la semana pasada de España, y ahí tuve la oportunidad de tener contacto con un poeta joven, Pablo García Casado, que acaba de ganar el premio de la crítica. Y me encontré con un libro que acaba de salir, está en todas las librerías en este momento, un libro de poesía que está todo escrito en lo que sería tradicionalmente una prosa. Bueno, todo parece una prosa, parece que fueran cuentitos, porque son páginas cortas, pero no adopta el verso interlineado, y él busca una explicación. ¿Por qué? Bueno, porque él dice, hoy por hoy ya no hay, no tiene que haber tanta diferencia entre el lenguaje de la poesía y el lenguaje de la narrativa. Todo nace del lenguaje y como tal, en sentido primitivo es un magma, son las palabras queriendo decir. Y él utiliza eh, instantes de la más pura subjetividad, pero tratados poéticamente. No hace un desarrollo discursivo, sino críptico, rápido, intenso, concentrado, veloz de llegada. Y yo quiero terminar como ser con un ejemplo de un poema que tiene una palabra como título Bobis. B corta, B larga, Bobis. Bueno, de entrada ya nos está convocando algo, porque no es una palabra de uso diario. Por lo pronto, bueno, Bobis, alguno que haya estudiado latín, quiere decir, es un término latino que significa a vosotros, a ustedes. O sea, ustedes ven, a veces en la iglesia escuchamos que la paz sea con ustedes o con vosotros. Bueno, eso es Bobis.
ir hacia el otro. Y esto está en el corazón de la poesía, de acuerdo a lo que he estado diciendo. Les muestro una experiencia de una lectura muy contemporánea de una poesía que no está hecha en verso, sino en una prosa, pero que es poética. O sea, que tiene todos los contenidos de la poética: intensidad, concentración y rapidez de impacto. En este poema Bobis hay que leerlo atentamente porque él cuenta una experiencia que es, él viene de recibir un premio por un libro y él viene regresando a su ciudad, a la ciudad donde vive, donde va a llegar a su casa con ese libro que le han premiado. Y lo cuenta de esta manera: volviendo a casa, conduciendo bajo la lluvia, por valles y carreteras sinuosas. En el asiento trasero, naranjas, dulces y una pluma que el alcalde me ha entregado, o sea, el premio que le ha dado. Os imagino ahora llegando a casa. ¿Qué tal el poeta? Se pone en el lugar de los que lo van a recibir a él. ¿Qué tal el poeta? Preguntarán mientras dejáis el libro sobre la cómoda, junto a las llaves y el teléfono móvil. Allí quedará esperando a vuestros ojos, a que mañana o tal vez pasado vuelvan a dar vida a estas palabras, y que luego, humildemente, se acomode entre otros libros, mejor con Whitman, Pessoa o Gil de Viedma, o sea, los parentescos, el mundo afín. Su libro, que ha sido premiado, que lo va a poner en su biblioteca. ¿Y junto a cuáles? Y él ahí elige su canon, su tradición. Él le gusta Whitman, Pessoa o Gil de Viedma, que es un poeta contemporáneo, bueno, no, ya muerto, de la generación anterior, del siglo XX, poeta de los 50 de España. Ojalá algún día, en un futuro lejano, el azar de otros ojos lo reclame. Ojos limpios y jóvenes, ojos que nunca llegaré a conocer. Por vosotros, por un vosotros presente, por un vosotros futuro, mereció la pena escribir estas palabras. Conducirlas hasta aquí bajo la lluvia, por valles y carreteras sinuosas, sentarme en una sala casi vacía y leer este poema que es vuestro, porque vuestro es el lenguaje, vuestras las palabras con que escribo, vuestro es el poema, os pertenece, no existe si no estáis del otro lado, vuestro es el poema. Ustedes ven, qué singular, es distinto a la otra poesía que veníamos leyendo, pero tiene algo de un tratamiento singular del lenguaje. Y fíjense qué lindo que es, acá se entiende lo de Bobis, porque vuestro es el lenguaje. Claro, el lenguaje es de todos nosotros, el lenguaje se hace en la calle. Vuestras las palabras con que escribo. Vuestro es el poema, por lo tanto, ¿no? Os pertenece. No existe si no estáis del otro lado. Vuestro es el poema. A mí me parece que este poema tiene mucho contenido. Creo que... Dominus vobiscum. ¿Cómo? Dominus vobiscum. Así es. Bueno, si a ustedes les parece, esto es un lenguaje muy parecido, y lo hablábamos acá, ¿no? Con la novela esta de Kang, la coreana, que, ¿cómo se llama? El, el lenguaje del griego, ¿cómo se llama? La lección de griego. La lección de griego, donde también tiene este temperamento. Ese libro puede ser leído como poesía. Son pequeños párrafos que crean un mundo, pero no es un mundo lineal, discursivo, con presentación, desarrollo y conclusión como era la novela tradicional, como era Madame Bovary, por caso, como el Dos Segundo Sombra, como inclusive, de alguna manera, a medias, es el Quijote, porque el Quijote es mucho más complejo, ¿no? Eh, pero ahora
¿Qué es lo que encontramos en la literatura? Un magma, una explosión, un volcán de palabras. Eso las produce, las crea el autor y como tales las tomamos nosotros, palabras ardiendo. Bueno, con esto creo que podemos terminar la clase de hoy. Mucho gusto. Bueno. Excelente, magistral. Tú nos contaste cómo te fue en España. Bueno, si quieren les cuento algo. Vengo de estar, dos palabras nada más, Sí. respondiendo a la pregunta de Berta. Sí, yo fui a España porque recibí una invitación de la Universidad Villanueva de Madrid, que en forma conjunta con la Academia de Colombia crearon algo que de alguna manera es una punta de lanza para algo nuevo, que es un encuentro de literatura panhispánica. ¿Qué es esto? Bueno, esto está de alguna manera fomentado, sí, por la Academia de Colombia, pero en acuerdo con algo muy propiamente hispano, o sea, de la península. Ustedes saben que a finales del siglo XX pasado se creó lo que fue el boom de la literatura latinoamericana. Nunca la literatura americana como pasado había tenido tanta relevancia como la literatura en lengua española generada en España. Había otro señor presidente de Asturias, algunas novelas, sí, pero nunca fueron expresión acabada de todo el idioma español, hasta que de golpe Cortázar, Carlos Fuentes, Bryce Echenique, que acaba de morir, Onetti, de golpe crearon el boom de la narrativa latinoamericana y todos pusieron los ojos sobre esto gestado en América. Bueno, ahora se está queriendo ver como la unidad del lenguaje y si va a haber, si vamos a hablar de literatura en lengua española, podríamos hablar de literatura panhispánica, o sea, toda una unidad. Esto nos hace bien, que homogeneiza la lengua española, la lengua, el español, que el idioma español que nosotros hablamos, pero tiene en mira algo. Con esto, todos los 600 millones hablantes, de los cuales, bueno, producen literatura, van al mundo englobados, o sea, en acuerdo. No va por un lado Latinoamérica y por otro lado va España, sino que van todos. Esto es un poco lo que se estuvo hablando en España recientemente. Perdón, No. ibas a preguntar algo. Buenísimo. Sí, Contra de Bastín, que habla de la riqueza del lenguaje a través de la heteroglosia, de la polifonía, porque en bueno. uno mismo hay diferentes lenguajes. Es decir, no tenemos un estilo siempre igual, uniforme para comunicarnos con todas las personas. Bueno, Tenemos eso diferentes lenguajes. no deja de ser un operativo tendiente a unir a todos los creadores en lengua española, ¿no? Fíjense Claro. que estamos hablando de lengua española y ya hasta hace poco y muchos de nosotros utilizaríamos que hablamos del idioma castellano. Pero hoy por hoy se está produciendo una leve unidad, desplazamiento de unidad para hablar de lengua española, porque eso unifica a todos los Ojalá que hablantes. les conviene a los españoles y los latinoamericanos. Y bueno, pero si habláramos de lengua castellana, castellana, como veníamos hablando y como en la escuela teníamos todos castellano, sin embargo, con eso también sería la lengua de Castilla. O sea, no sería una lengua propiamente argentina ni americana. Entonces, esto es una punta de lanza, algo que se empieza a debatir, Interesante. que sería lo panhispánico. ¿Y va a avanzar eso? Está recién La instalándose. implementación, ¿no? Tal es así que los invitados y los partícipes de este encuentro fueron de los cuatro espacios físicos en los que se habla el español.
que sería Asia con Filipinas, África con Guinea Ecuatorial, América, estábamos representantes de México, Cuba, no, Cuba no, Colombia y Argentina, y España, o sea, Europa. Pues esos son los cuatro ámbitos en los que se habla el español. La idea es una gestación de algo de alguna manera con un interés político, pero que no nos molesta, sino que producir unidad hace que enfrentemos con más fuerza a las otras lenguas, sobre todo al poderoso inglés, que realmente es la lengua franca en este momento, así como en la Edad Media era el latín, hoy por hoy no cabe ninguna duda. Tan es así que se estuvo analizando también ahí que en Filipinas prácticamente, que fue colonizado en el siglo XVI por España, sin embargo, hoy por hoy quedan muy pocos hablantes en español, pero todavía está como ese pasado literario y escrito que era el de la lengua española, Filipinas, pero hoy por hoy el inglés es la lengua diaria, la lengua cotidiana. A diferencia de Guinea Ecuatorial, que fue colonia española y que ahí es el idioma oficial. Entonces, en los documentos se utiliza el español, aunque en la calle se habla poco también. Eso nos hablaban los de Guinea Ecuatorial que fueron. Lo cierto es que América es la gran fortaleza del idioma, y además tiene una gran virtud, que en América tiene mucho más natalidad que cualquiera de los otros países del mundo. Entonces, esto es una lengua en crecimiento que le preocupa a Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay 60 millones de personas que hablan el español y muchos y la mayoría como lengua materna, ¿no? Y eso ha hecho que a ellos les preocupa. Tan es así que el presidente actual, ¿qué hizo? Que las informaciones que antes salían en inglés y en español, ahora vedó y lo vetó y en español lo prohibió. ¿Por qué? Porque vio que el idioma español va creciendo en Estados Unidos, va creciendo más que el propio. ¿Por qué? Por una cuestión de nacimiento. O sea que los latinoamericanos todavía tenemos más hijos que el resto de la humanidad. Pero también hay que pensar si los hispanos que están en Estados Unidos hablan bien el español o hablan defectuosamente el español. También ese es otro problema. Pero Bueno, California tiene ¿cuál sería lo ecología. defectuoso? Ahí estaría, perdón, pero ¿cuál sería lo defectuoso? Si estamos diciendo que la lengua se hace en el hablante, mientras no haya quiebras gramaticales graves, los nuevos expresiones son bienvenidas, porque si nacen en el hablante, están respondiendo a necesidades de comunicación. O sea, es válido entonces. No habría acá una policía del lenguaje, salvo en la gramática, porque si se quiebra la gramática, empezamos entonces a hablar de una jerga y ya empezamos a no entender, ¿no? O sea, ese sería el piso de unidad, que sería el cuidado gramatical, pero la incorporación de nuevos términos, no, bienvenido sea. Habla de la frescura y de un idioma en crecimiento y vivo, de un organismo vivo que genera nuevas expresiones. Claro. Sí, sí. Aunque el problema en educación hoy en día es la falta de lenguaje, especialmente de la gente joven. Y bueno, ese es uno de los temas, sí. La tecnología, hoy por hoy, las redes están ya inventando una jerga, y eso es un tema a analizar, sí. Sí, perdón. Sí, de Estados Unidos, en Washington, hay un colegio que se llama un colegio argentino. Sí. Bueno, yo personalmente no lo aproveché por ser la mayor y los mayores siempre nos acostumbramos mucho al lugar, pero mis dos hermanas sí lo aprovecharon muchísimo, salieron muy argentinas. Ujú. Y debo decir que el que quiere mantenerse bien argentino puede lograrlo estando afuera del país.
Claro, sí, 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 es así. Ahora, uno podría preguntarse, pero ¿por qué este énfasis en solidificar una lengua? En este caso, la nuestra. Nosotros trabajamos a favor de nuestra lengua. Es cierto, pero ¿por qué? ¿Y saben por qué? Porque una lengua es un sentimiento. No solo es un sentimiento nacional de pertenencia ideológica, sino un sentimiento individual. En la lengua están nuestras pasiones, nuestros secretos, nuestras modalidades más íntimas del vivir. Por eso ese es el valor que tiene una lengua. Yo me considero argentina, Claro. pero logré a través de los años. Ujú. Pero por eso, porque también daría lugar al debate, pero ¿de dónde viene esta necesidad de estar solidificando una lengua? Si la otra, más poderosa, avanza, habrá muchos que preferirán, qué sé yo, que Estados Unidos se vuelque sobre el planeta y que todos hablen lo mismo y que vivan su economía de mercado. Habrá muchos que lo pensarán. Pero lo que ocurre que el día en que esa lengua se instale por encima de la nuestra, nosotros empezaremos a ver que algo perdemos, hasta que las generaciones siguientes asuman esa otra lengua, porque una lengua expresa sentimientos muy profundos de la criatura humana individual. Ese es el valor que tiene. Una lengua es una historia, un sentimiento, una pertenencia. Y por eso se habla a veces de lengua madre, ¿no? De los primeros sonidos que uno recibe y que expresan lo más profundo de uno. Bueno, Además, que con ese nombre. tengo un poema que se llama, pero fui medio temerario porque es un poema de hace muchos años, es un libro de hace muchos años en el cual yo no había entrado en estas disquisiciones. Creo que me gustó la palabra lengua madre como algo muy asentado, pero tiene mucha bibliografía, la expresión lengua madre, sí. Pero además es interesante, dentro de la lengua madre, la polifonía, es decir, los distintos niveles, los distintos registros que uno puede usar para comunicarse con distintas personas Claro que y en sí, distintas circunstancias. claro que sí. Sí, sí. Trabajo para los traductores también. Pero por eso es que a veces un libro traducido, yo cuando me hablan, alguien me habla, les digo en poesía, sobre todo, les digo, no se olviden que están leyendo al traductor, lo cual puede ser espléndido, hay traductores excelentes, pero no es el autor, es el traductor, porque ahí estaría la polifonía, la traslación de una lengua a otra en poesía es muy difícil. Casualmente lo que se dice es que lo primero que se pierde es la poesía, pero hay algunos traductores que saben hacer una vuelta de tuerca, como ser es el título de un libro, ¿cierto? Que creo que la traducción es un argentino. Este, pero bueno, es una muy buena expresión, porque la expresión literal le dio muchas vueltas a los traductores. O sea que sí, la construcción de un lenguaje no encuentra fácilmente correlato en otra lengua. Eso Eh, le quería decir, doctor Oteriño, soy profesora de inglés yo, sí, que a veces no se encuentra la misma expresión de o ese traslado de expresión de una lengua a otra, o se hace muy difícil encontrar una igual. Entonces el traductor tiene que sí, tiene que hacer varias vueltas de tuerca para poder hacer una traducción fidedigna. Y creo que en poesía es mucho más difícil. Y hay expresiones, por ejemplo, en guaraní, que no tienen una expresión igual en castellano, por ejemplo. Eso pasa. sí,
Siempre se habla del el traductor como un traidor, ¿no? Así que, pero no, Sí, vamos a darle otra estatura para mejorar. El claro, pobres traductor traductores. es un Doctor. creador, y su versión es por eso estoy utilizando la palabra, no traducción, sino versión, la versión de tal La autor, de tal versión. Ah, está traductor. bien, está bien. Sí. Es imposible. Sí, sí, es imposible. Y bueno, el lenguaje es tan rico, Algo las similar palabras, ¿eh? quería decir que algo similar pasa con la traducción de los haikus. Por ejemplo, de los maestros japoneses, por la Sí. diferencia Uy, Luján. de alfabeto, es imposible la traducción a la lengua castellana y el respetar las sílabas. Por eso yo que estuve interiorizándome ahora un poco más por un ciclo que llevamos adelante de haikus en Lomas de Zamora, libros que he leído, dice, por ejemplo, haikus de las 4 estaciones, en versión de Arturo Carreras, por ejemplo. Y aclara que no lo ha podido traducir tal cual. Claro, por eso supone una recreación. Para producir el mismo efecto en la otra lengua, a veces hay que alterar la sintaxis o hay que utilizar otras palabras. El tema del haiku es de muy difícil traducción. Sí. Yo veo que inclusive que el haiku me animo a decir que muy difícilmente se puede trasladar al idioma español, y hay algunos ejemplos, Tablada en México, eh, aquí también en Argentina muchos poetas lo han intentado, el propio Borges en el libro La Cifra tiene algunos haiku, pero a veces se quedan simplemente en esas 3 líneas, con esa cantidad de versos, y logran el efecto, digamos, formal, pero no el poético. Es muy difícil la traducción de haiku. Sí. Bueno, en cada palabra extraña que a veces nosotros escuchamos, esas palabras que suenan distintas en el oído, nosotros, por ejemplo, sabemos que tirándole esa expresión tuya, tirando de ahí, de ese lugar, de esa palabra usada, muchas veces está toda una historia. Eh, yo, por ejemplo, el cuento de Borges, el inmortal, el muerto, no sé si te recuerdas, es de Otálora. Otálora es un compadrito que le gustaba siempre esa temática a Borges, ¿no es cierto? Otálora es un compadrito joven de la zona de Montserrat que lo va describiendo Borges y dice, una puñalada feliz le demostró que era valiente. Y una puñalada feliz. Y en esa palabra felicidad, de feliz, ya está el cuento terminado, porque en realidad, después todo lo que sigue es Otálora, la verdad, mata a otro compadrito en una pelea por una puñalada feliz, dice, y luego se tiene que ir al Uruguay, o sea, todos esos lugares geográficos que recorre Borges, se tiene que ir al Uruguay, ahí se encuentra con una especie de capanga que le llama el famoso Bandeira, que era brasilero, era robaba ganado y todo. Y empieza, en realidad, lo empieza a envidiar, Otálora lo empieza a envidiar a Bandeiras. Y le gusta el poder que tiene Bandeiras, le gusta la mujer, la colorada, que es la mujer que tiene Bandeiras, y el poder que tiene Bandeiras. Y empieza a trabajar, digamos, juntando gente que le ayudará a derribar a Bandeiras. Y en una fiesta, una reunión, Bandeira se presenta, están ahí, bueno, le dice a la colorada, besalo, besalo mucho, y le dice, cuando quieras acostarte con ella, y al otro día Otálora aparece muerto. Entonces lo que dice Borges dice, le habían dado todo porque ya estaba muerto.
desde el comienzo. Cuando dicen, y yo interpreto, porque esto lo he escrito, yo digo que en realidad Otálora, Borges lo lleva a ser cuando le pone, si no le hubiera puesto feliz, Otálora hubiera seguido siendo un compadrito, un cobarde de un bar de Montserrat. Pero el que lo transporta a la historia Otálora, en realidad es la palabra feliz. Es de casualidad, querrá decir. No era un valiente Otálora, era un compadrito, un cobarde, que le gustaba vivir historias de otra forma. Por eso es tan importante, yo soy muy observador, digamos, presto mucha atención. Y sin ir a Borges, le voy a contar una anécdota. Una vez tuvimos un problema acá, en otro lado, bueno con un empleado. Más bien hacía trabajos generales, albañilería, electricidad, bueno, y tiene un problema con una de las secretarias, tiene un comportamiento indebido, podríamos decir. Nosotros lo llamamos a hablar. Hablamos y él dice, no, lo que pasa que a mí me tendieron una emboscada. Es decir, una palabra tan extraña en el lenguaje de él que le había entendido una emboscada. Y ahí en esa palabra estaba la trama de lo que había sucedido seguramente. Alguna idea, yo no pudimos ahondar, pero emboscada estaba otra realidad de lo que había sucedido. Y nosotros queríamos escucharla. Bueno, ustedes se dan cuenta con estos dos ejemplos que son muy buenos, qué poder tiene la literatura para engrosar la experiencia del mundo, porque de golpe la palabra feliz toma una dimensión que no la tenía, porque la feliz era jolgorio, alegría, pero acá empieza a tener oportuna, adecuada, puntual, empieza a tener otra dimensión. Y esto es lo que yo decía en algunas otras clases del año pasado, hablaba, la literatura tiene el poder de ensanchar el espectro de lo real. Si el mundo es como si fuera un globo, la literatura lo hace más ancho. Sabemos más. A partir de la experiencia de la lectura y de la obra, sabemos más de la realidad. Bueno, yo, perdóname, quiero agregar una cosita con este de Otálora. Esto lo escribí yo. Y este artículo que yo escribí, yo hablo de que en realidad Borges lo que hace con Otálora es incorporarlo a un mundo paralelo. Los famosos teorías de los mundos paralelos. Porque le hace vivir una vida que él mismo no quería vivir. Bueno, hasta eso tiene la magia de la escritura, ¿no es cierto? Bueno, con la palabra magia de la escritura podemos dar término a esta tarde. Gracias. Gracias. Bueno, interesantísimo. Teníamos un libro de lo que Numen, ¿no? Del premio de la palabra. Sí. Eso.